Buenas a todos, hoy os traigo algo diferente y es este título que desde hace tiempo estaba disponible en acceso anticipado en Steam, aunque hace unos días ya se ha lanzado en su versión final y se trata de PC Building Simulator. El juego, aunque no sé si llamarlo exactamente un juego, es un simulador que nos da libertad a la hora de crear nuestro propio PC, teniendo un componente bastante educativo, ya que si os interesa el tema es una gran herramienta a la hora de aprender cómo construir uno mismo un PC, ya que se trata de un simulador totalmente realista, teniéndose en cuenta incluso qué piezas son compatibles entre sí, por lo que nuestro PC no funcionará a menos que esté correctamente construido. Aparte de eso, también tiene una especie de modo historia que nos permite llevar nuestro propio negocio de reparación, un taller, siendo esta parte del juego la más completa, ya que no solo aprenderemos a montar un PC, sino también cómo repararlos cuando se estropean, teniendo además que prestar atención a nuestra economía. Empezando por las opciones del juego, tenemos tres modalidades. Una es aprende a montar un PC, la cual no es más que un tutorial que nos explica rápidamente cómo ensamblar un ordenador. Aquí estáis viendo imágenes de esta opción, pero no tiene mucho misterio, ya que no es más que una especie de manual interactivo, por decirlo así, y en 4 o 5 minutos se completa. Si tenéis ya experiencia montando ordenadores, pues no va a decir nada nuevo. Pero si no la tenéis, pues es muy recomendable empezar haciendo este tutorial interactivo. Seguidamente tenemos el modo montaje libre, que como ya su nombre nos da a entender, nos permite crear el PC que nosotros queramos libremente. Es un modo muy interesante porque si estáis pensando en comprar un PC por piezas, podéis usar este simulador para hacer pruebas con diferentes combinaciones, ya que además todas las piezas incluidas son de fabricantes reales, como AMD, Intel, Nvidia, etc. Si os parece, vamos a hacer una prueba de cómo sería montar un PC con el simulador. Aquí tenemos nuestro taller, que es donde vamos a trabajar siempre en el juego. Aquí tenemos varias torres preparadas, pero vamos a retirarlas y así compramos todo desde el principio. Lo dejo por aquí. Voy a la estantería. Nos vamos a caja. Ahí tenemos todas las cajas que podemos comprar. Aunque en este modo, en el modo libre, el dinero no importa, es infinito. Vamos a comprar, por ejemplo, esta, la Cool Master, que es una torre, la verdad, bastante cara. $160 cuesta. Y vamos a abrirla. Le quitamos las tapas laterales y la tornillería de la fuente de alimentación. Y así la dejamos preparada ahora para montar cada una de las piezas. Ya tenemos lista y vamos a empezar comprando la fuente de alimentación. También aquí tenemos todas las que podemos ponerle. Vamos a seguir con Cool Master. Le voy a poner la de 600 vatios. La colocamos y aunque podríamos ir colocando piezas, lo que voy a hacer es dejarla ya atornillada. Ahora, como veis, hay 8 tornillos porque están los 4 que aseguran el protector de la fuente de alimentación de la torre, y después hay que atornillar la propia fuente al protector, por decirlo así. La mejor manera de atornillar siempre es haciendo una X. Es decir, que si atornillo este tornillo, ahora me voy a este, ahora a este. En el juego no importa, pero en la vida real, los que tenemos costumbre de atornillar, siempre lo hacemos así porque se va ajustando mejor los tornillos sin que se quede a lo mejor una parte más levantada. Entonces ya tenemos la torre. Por cierto, esta torre ya tiene los ventiladores incluidos, con lo cual no vamos a tener por qué comprarle ventiladores. Aquí tiene uno. Esto es lo mismo que si esta torre la compraréis en la vida real, os va a venir así. O sea, es lo bueno que tiene esto. Este protector se lo podemos quitar porque aquí tiene el ventilador, pero bueno, ahora no hace falta porque no queremos cambiar ese ventilador. Ya tenemos la fuente de alimentación, pues vamos ahora a la placa madre. Nos vamos a placa base. Aquí tenemos tanto las de AMD como las Intel. Yo me voy a decantar por una MSI B450 porque le quiero poner un procesador AMD. La coloco
Y lo que hay que hacer es colocar estos pivotes, estos tornillos, que son los donde después se va a asegurar la placa base, la placa madre. Son tornillos que se atornillan a la torre, pero después tienen la parte de adelante para colocar otro tornillo que es el que va a asegurar la placa. Por eso hay que colocarlo fijándose bien en los agujeros que tiene la placa para después coincidan y ahí quede todo atornillado. ¿Veis? Aquí está la placa y entonces los agujeros de los tornillos coinciden en los pivotes que hemos colocado. Volvemos a atornillar. Igual que antes, siempre es recomendable irlo haciendo en X y después ir apretando poco a poco para que quede bien ajustada. Ya tenemos la placa montada. Podría poner ya la corriente a la placa, pero mejor hacerlo al final. Y ahora vamos a comprar el procesador. Procesadores, ahora solo me salen los Ryzen, los AMD, porque como ya he puesto una placa AMD, bueno, si desmarco esta casilla, me saldrían ya otros procesadores, pero que no son compatibles. Este no es compatible con la placa B450, aunque sea AMD. Y aquí tenemos los Intel, que lógicamente nunca van a funcionar en una placa para procesadores AMD. Le pongo aquí, se adapta a este PC y me salen solo los procesadores que son compatibles, con lo cual es lo que he dicho antes, que lo bueno de este simulador es que si estáis pensando comprar un PC por pieza, lo que consigáis montar con este simulador lo podréis recrear en la vida real, sabiendo que todo va a funcionar perfectamente, que no va a haber ninguna incompatibilidad de los componentes. Este procesador servirá para esta placa, esta RAM aquí, o sea, podría hacer una prueba virtual antes de comprar las piezas, por lo cual es un lujo, sobre todo para la gente que no tiene mucha experiencia. Vamos a comprar Ryzen 2600X, que es un buen procesador calidad-precio. Yo en mi torre me la compré el año pasado y tengo un 1600 normal. Ahora ya está el 2600. Abrimos esto es lo mismo, igual si os compréis esta placa, la manera de abrir para colocar el procesador es quitándole esta varilla, levantándola, colocamos el procesador y cerramos para asegurar. Ahora que habría que comprar el disipador de la CPU, la refrigeración, pero antes vamos a poner pasta térmica, que es muy importante. La pasta térmica del procesador, aquí hemos puesto un puntito, pero cuando se pone en la vida real puedes poner un puntito, expandirla, eso ya como cada uno quiera. Y vamos ahora a comprar la refrigeración. Aquí tenemos, también podemos poner refrigeración por agua. Vamos a comprar un disipador. Aquí tenemos todos los que podemos poner. Este no es compatible, puedo marcar, se adapta a este PC. Me salen solo los compatibles, si la desmarco pues me saldrán también los incompatibles. Con lo cual, si estáis pensando montar un PC, sabéis que hasta el disipador que compréis podéis estar seguros, porque todo esto son marcas reales, que los vais a encontrar también en las tiendas. Vamos a poner por ejemplo este. Vamos a colocarlo. Y aquí está puesto el disipador. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos la fuente, la placa, el procesador, el disipador. Pues vamos a colocar una tarjeta gráfica. Para eso primero vamos a meternos a las tarjetas gráficas. Aquí tenemos también todas las marcas que hay. Está Asus, AMD, VGA, Gigabyte. Me voy a comprar una MSI, ya que yo tengo una MSI, y vamos a ponerle una 1080, 1060. Aquí la MSI GTX 1080 con 8 GB. Al ponerla no nos deja porque no hemos quitado los protectores, o sea, los embellecedores. Esto hay que retirarlos para que nos quepa, que en esta placa ya estamos viendo, en esta torre ya estamos viendo que hay que quitar dos. Pues le damos a retirar. Quito un tornillo aquí, quito otro tornillo aquí. Están quitados los embellecedores y ahora ya sí podemos poner, a ver,
Habíamos dicho la MSI. Esta no era. Esta. La colocamos y la atornillamos para que se quede la tarjeta gráfica fija. ¿Qué nos falta ahora? Voy a ir colocando ya los cables antes de continuar. Tenemos que colocar el cable de 24 pines a la fuente de alimentación. Aquí de 8. El del disipador a la placa. El de los USB, que son estos de aquí, de la torre. Se conectan directamente aquí a la placa. Esto es igual que os lo vais a encontrar si os compráis por ejemplo esta configuración, pero si elegís cualquier otra, o sea, es que podéis hacer el montaje como lo vais a tener que hacer después realmente. El otro ventilador también lo conectamos a la placa. Se podría conectar precisamente a la fuente de alimentación, pero siempre mejora la placa para tener un mayor control. La tarjeta gráfica, como vemos, esta tarjeta gráfica lleva dos conectores. Entonces conectamos. Eso también es importante para si os compráis una fuente de alimentación, sabéis exactamente si es compatible con vuestra tarjeta gráfica en los conectores que trae. Y aquí el ventilador frontal, que está por aquí escondido, le pasamos el cable y lo conectamos a la placa. Y ahora seguimos comprando las piezas que nos faltan, que nos queda únicamente los discos duros, o el disco duro son los que vayamos a poner. Yo voy a ponerle un SSD y un disco duro mecánico. Vamos a instalar memoria. Nos falta la RAM, que ya decía yo que se me está olvidando algo. Aquí tenemos todas. Le voy a poner dos módulos de 8 GB y los voy a comprar de la marca. A ver si está la que yo tengo. Crosshair G-Skill. Voy a ponerle dos de 8 GB. De 2400 MHz. Muy importante bajar las clavijas estas antes de colocarlas. Y al colocarla, las clavijas se bajan automáticamente. Vamos a colocar la otra y así tenemos 16. Esta la colocamos aquí para que se quede después el dual channel. A ver si puedo levantar la clavija. Y ya colocamos aquí la otra raya, tenemos 16. Aquí vemos el precio que nos está saliendo todo. La tarjeta gráfica 690 €. Normalmente suele ser el componente más caro. Y el procesador 300 €. Bueno, dólares, son dólares, yo digo euros, pero bueno, más o menos la equivalencia es parecida. Y vamos ahora con los discos duros. Como vamos a comprar un SSD, se colocaría aquí, con lo cual vamos a retirar esta pieza. Y vamos a comprar almacenamiento. Voy a poner aquí SSD. Voy a ponerle uno de 240 GB, este por ejemplo. Lo coloco. Y le coloco ya el protector. Está el atornillado. Le voy a conectar también el cable, que sería uno a la fuente de alimentación y el otro al puerto SATA. A ver si... más parece ahora. Y ahora este al puerto SATA, este es el más cercano siempre. Tenemos los cables. Y ahora voy a comprar también un disco duro de 1 TB, por ejemplo.
Bueno, aquí me sale ya el Sega Game. Lo voy a colocar. Esta torre tiene muchos espacios para discos duros. Lo voy a colocar a esta altura para tener el calor lo más separado de la placa base posible. Voy a colocarlo, por ejemplo, aquí. Coloco el disco y cierro. Pues ya tenemos la torre terminada. Bueno, falta conectar los cables de corriente del disco duro y aquí al puerto SATA. Y ya tenemos la torre terminada. Vamos a probarla. Primero vamos a terminar de cerrarla para que quede bonita. Estos embellecedores de las tapas del PC, pues entonces si en esta torre, por ejemplo, se pueden guardar porque se pueden volver a atornillar. En otras torres se rompen y ya eso se queda así para siempre. No hay manera de volver a colocarlo. Pero como una torre buena, pues si nos permite volverlo a colocar. Colocamos la tapa y ahora ya está la torre lista. Solo nos falta ir conectando los cables de corriente y de ratón y el teclado y el monitor. Conectamos el cable de la fuente de alimentación, el USB de ratón y el teclado. Este es el HDMI para la tarjeta gráfica al monitor y aquí el otro USB. Y la vamos a encender. Si enciende es que está todo correcto, si no nos dejaría, como vemos, enciende, pero nos va a decir que no hemos instalado ningún sistema operativo, con lo cual no vamos a salir de la ventana de arranque. Pues lo apago y vamos a instalar un sistema operativo. Aquí tenemos un USB para instalar el sistema operativo. Lo conecto, vuelvo a encender la torre y ahora el sistema operativo se instala automáticamente. Esto no es un simulador de instalar un sistema operativo. Hubiera estado bien que también se simulase. Como veis, la hora incluso es la real. La hora que estoy grabando esto es la misma que la de mi PC de verdad. Y aquí ya tenemos el ordenador ya montado. Podemos instalar incluso programas que también venían en el USB. Por ejemplo, aquí iluminación, afinado GPU, utilidades, fondo de escritorio. Vamos a instalar un antivirus, que eso es muy importante siempre. Nos pide reiniciar. Y una cosa muy interesante es este programa de aquí, Willy Run, que es un programa que nos dice este PC en concreto qué juegos puede ejecutar. Nos pide otra vez reiniciar y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Lo abrimos. Veis, aquí nos dice, por ejemplo, vamos a darle a Battlefield 1 y nuestro PC cumple todos los requisitos. O sea que también cuando montéis un PC por medio del simulador podéis ver qué juego va a correr, qué programas, por ejemplo, aunque este PC es normal que lo corra todo porque lo que le hemos puesto. Pero aquí, por ejemplo, el Grand Auto 5. Las recomendadas dice que no las cumple porque aquí dice que, pero bueno, yo digo yo que con un Ryzen 5 2600X vaya a jugar el juego prácticamente a tope. O sea que, pero bueno, es bastante interesante que podáis el Civilization, que es un juego que no consume demasiado, pues no vamos a tener problemas. Igual que el Dota 2, por ejemplo. El Far Cry 5 ya sí consume mucho más, pero nos dice que cumplimos las mínimas, pero las recomendadas fallamos. Aunque yo creo que esto, más que recomendadas, son máximas. Porque vamos, 11 GB esto es para jugarlo en Ultra y ya en 4K. Pero bueno, es bastante interesante. Sabéis que habéis montado un PC que os va a correr todos los juegos. Y ya con esto aquí tenemos nuestro ordenador montado y funcionando.
Se me está quedando un poco largo el vídeo, pero me falta explicar el modo carrera, que realmente es el único modo de juego real que tiene el título. Y os explico rápidamente cómo va. Lo que nos propone es llevar nuestro taller de informática. Aquí vemos que faltan cosas porque todo esto lo tenemos que ir comprando. En este modo hay que tener en cuenta el presupuesto. Ahora tenemos menos $15. Empezamos con números rojos. Y lo que tenemos que hacer es ir a nuestro ordenador. Vamos al correo. Y aquí hay un mensaje de nuestro tío que dice: gracias por relevarme al frente del taller informático. Siento que no está en las mejores condiciones. La empresa no va muy bien, no hay dinero en la cuenta, o sea, básicamente tenemos que reflotar el negocio. Y dice: tuve que tomar prestados $15 para gasolina, por eso nos faltan $15. O sea que... Y aquí tenemos nuestro primer pedido. Espero que pueda ayudarme, mi ordenador va más lento que de costumbre y creo que he tocado algo que no debía. Tendrá un virus y entonces básicamente nos lo traen para que eliminemos el virus y le vamos a cobrar $100 por ello. Que aunque suene así un poco raro, hay gente que lleva un ordenador a un taller informático porque el ordenador tiene un virus. Pues aquí tenemos el ordenador que nos ha dejado y simplemente es mirar si tiene virus. Este primer pedido es sencillo, pero ya después nos pedirán que montemos un ordenador de cero, piezas que se han roto, la gráfica cambiarla, el disco duro, la RAM, que busquemos averías. Se va complicando cada vez más. Encendemos el ordenador. El ordenador, como vemos, lo tiene sin antivirus, con lo cual normal que se le haya infectado. Y simplemente lo que vamos a hacer es conectar la unidad USB, que es una que tenemos nosotros aquí en el taller para trabajar, e instalamos un antivirus. El PC se reiniciará ahora. Y este primer trabajo es para ir poniéndonos manos a la obra. Aquí está el antivirus instalado. Hacemos el escáner. He encontrado 405 archivos infectados. O sea, tenía el ordenador. Ya está el ordenador limpio. Le vamos a dejar el antivirus instalado para que no esté el muchacho sin antivirus. Y le apagamos el PC. Y ya está el trabajo terminado, porque solo era eso. Pasar el antivirus, mirar si tenía virus y limpiarlo. Con lo cual ya podemos decirle que lo venga a recoger. Vamos al correo. Y ya está listo. Le decimos que lo vaya a recoger. Y nos aparece el dinero, que son $100. Pero como nos faltaban 15, se nos quedan 85. Ahora, como veis, ya no tenemos ni más trabajo, ni más pedido. Por lo que hacemos en ese caso es que vamos a la puerta y finalizamos el día. Vamos a terminar el día. Miramos de nuevo el ordenador a ver si hoy nos han dejado algún pedido. Y como vemos, aquí tenemos correos nuevos. Este es del chico de ayer, que nos dice: solo quería darte las gracias. Hacía años que mi PC no se iniciaba tan rápido. No sabía que tu tío sabía del negocio, ahora lo llevamos nosotros, ¿sí? Y aquí hay un pedido nuevo. Aquí este nos pide eliminar virus y limpiar polvo. Presupuesto $100, pues lo vamos a aceptar. Gema nos pide instalar un disco duro de 500 GB. Aquí lo podemos leer. Necesito más espacio para hacer copias de seguridad de mis archivos. ¿Podría instalar un disco duro de 500 GB? Hombre, yo le pondría más 1 tera o 2 teras, porque 500 hoy en día tampoco es mucho. Pero bueno, si nos pide uno de 500 y con eso tiene, puedo aceptar. Y aquí este pedido. Se me ha fastidiado la tarjeta gráfica y necesito sustituirla. ¿Me podrías poner una Nvidia GTX 970? Fijaros que la mano de obra son 260 y el presupuesto 265. Y no tenemos dinero para comprar la gráfica, con lo cual no vamos a poder hacer este pedido
porque aunque después nos paguen la gráfica, primero la tenemos que comprar nosotros. Nosotros solo podemos cobrar el pedido una vez ya esté todo montado, pero aún así vamos a aceptar el trabajo y nos aparece aquí en camino. Eso quiere decir que hasta el día siguiente no van a llegar los ordenadores, con lo cual tenemos que pasar otro día. Que por cierto, aquí hay otros programas instalados. Voy a poner un fondo de escritorio. También hay música y lo que queramos poner. Pues ya tenemos esos 3 pedidos que hemos aceptado y entonces hay que pasar el día para que nos los traiga. Aquí está ya en el calendario. Pagar el alquiler, o sea, el día 25 tengo que pagar $500 del alquiler del local y estoy con 85, o sea que hay que ir a ver si nos alcanza. Aquí tenemos los 3 pedidos. Este nos pide eliminar el polvo, instalar disco duro y la gráfica. En la gráfica y el disco duro no tenemos dinero para colocarlo, con lo cual vamos a hacer este pedido, que de momento es lo único que nos podemos permitir. Colocamos la torre. Nos ha pedido limpiar el polvo y mirar si tiene virus. Como veis, la torre está hecha. Voy a conectar los cables. Que los cables se hace un poquito pesado conectarlos cada vez, pero bueno, por no perder realismo. HDMI. Y antes, aquí dice el orden. El PC puede iniciarse, pero vamos, no hace falta respetar este orden. De hecho, limpiar el polvo parece al final y yo lo vi hasta el principio. Cogemos spray comprimido. Y podría ser un poco más realista porque el spray no se ve. Abre la caja antes de limpiar. Ok. Vamos a abrir la caja. Yo lo iba a limpiar por fuera, pero nos está diciendo que... Hay que quitar los tornillos aquí. Pensaba que era como la otra caja que hemos visto antes, pero hasta aquí hay que quitar los tornillos. Por eso digo que el juego es bastante real en todos los sentidos. Si tenemos una caja, la caja va a tener los tornillos donde los tiene que tener. Aquí ya hemos quitado, pues ahora ya sí podemos limpiar. Ok, vamos a limpiar el polvo. Podría ser un poco más realista, esto sí me decepcionó, que no se viera una mano o algo. Pero bueno, como veis, ya está casi limpio. Y desde luego el dueño de esta torre, este ordenador, ya está el polvo limpio. Pues ahora vamos a cerrarla. Atornillamos. Y nos pide que eliminemos un virus también. Igual que el de ayer, pues vamos a conectar el pendrive. Encendemos la torre. Y vamos a ver. Como vemos, con ordenador lo trae pues con el fondo de escritorio que tendría su dueño instalado. Y esto vamos a ver si lo hacemos rápido porque es lo mismo que ayer. Pasamos el virus rápidamente. Y con el dinero que ganemos en este trabajo miraremos si podemos cambiar el disco duro que nos han pedido o la tarjeta gráfica que nos han pedido. Pasamos el antivirus otra vez. Archivos limpios. Y ya dejamos la torre lista para recoger. Vamos a dejárselo por aquí. Y vamos a decirle que la puede venir a buscar. Ya tenemos $185. Y a ver, mira, aquí tenemos un nuevo pedido. No, aquí nos dice que nos han desbloqueado esta tarjeta. Se hemos añadido porque hay una tienda que está por aquí. Y entonces ya se van añadiendo cosas en el modo historia poco a poco. Entonces ya podemos comprar la Zotac GeForce GTX 1050 Ti Overclock Edition. A ver, tenemos $185 y nos están pidiendo cambiar una tarjeta gráfica que no tenemos dinero y un disco duro que no tenemos dinero para cambiarlo.
Ah, no, el disco duro este vale 50. Ah, entonces el disco duro sí podemos cambiarlo. Vamos a comprar el disco duro, nos metemos en la tienda del ordenador para pedir el disco duro. La tienda, almacenamiento, era el de 500. El de 500, este es el que quiere. Añadir al carrito. Y comprar ya. Y lo que sí que no tenemos para tarjeta gráfica, presupuesto 265. Con lo cual no vamos a poder todavía arreglar el ordenador. Ahora tenemos que esperar, ya tenemos aquí, vamos a ver cuál es la del disco duro. Esta torre. La voy a dejar preparada, pero hasta mañana no me van a llegar las piezas, no me va a llegar el disco duro. Pero bueno, la voy a dejar ya preparada y pasamos el día. Voy a quitar la tapa porque vamos a cambiar el disco duro. Esta torre, como vemos, se atornilla de esta forma. Ah, es que esta torre no tiene ningún disco duro actualmente. No es que quiera cambiar el disco duro, es que no... Ah, no, espérate. Esta torre tiene los discos duros por aquí. Y decía yo, digo, claro, como me dijo que quería ampliar el ordenador, con lo cual tiene que tener... Ah, aquí tiene el disco duro y vamos a colocar el otro aquí. Ok, perfecto. Como digo, son todo torres reales. Vamos a pasar el día para que nos llegue el disco duro. Aquí ya se llevaron ya el ordenador. Vamos a terminar, que nos llegue el pedido. Ah, mira, aquí tenemos el pedido. Ok. Y la torre. Instalar. Almacenamiento. Y aquí está. Podemos vender las piezas que hayamos comprado pero no vayamos a usar. En este caso es una pieza que hemos comprado para instalarla. Vamos a ver. Abrimos aquí. Colocamos el disco. Cerramos. Ah, y muy importante, la corriente. Conectamos el puerto SATA, cable SATA y el cable de corriente. Vamos a poner las tapas. No, he puesto primero esta. Aunque ya le hayamos cambiado el disco duro, siempre hay que comprobar que el PC funcione. Eso es importantísimo en un taller de informática. Encendemos la torre. Vemos el cableado. Encendemos. Y enciende perfectamente, con lo cual ya esta torre no hay que hacer nada más. Pues la colocamos en el pasillo para que la vengan a buscar. Y vamos a decirle al chico que esto ya está. El cual pedido era. Recoger. Bueno, la chica Gema se llama. Ya tenemos dinero para hacer el pedido de la gráfica. Con lo cual nos había pedido una GTX 970 Game. Pues vamos a comprársela. Así dejamos ya el pedido hecho. Tarjeta gráfica. Voy a poner 970 y así no hay que buscarla. Y nos aparece esta. La Gamer, esta la 970 nos ha pedido esta, ¿no? La añadimos al carrito. Espérate que compré de más. Le di varias veces clic. Solo quiero una. Y nos llegará mañana.
Voy a cambiar el cambio de fondo de escritorio. Bueno, el de Windows. Y a ver si nos ha llegado algún correo nuevo. Ah, mira, aquí tenemos uno nuevo. No se me dan muy bien los ordenadores, pero el mío no funciona bien. Últimamente se calienta mucho. Limpiar el polvo y reemplazar el refrigerador de aire. Este pedido ya un poquito más PC caliente y averiado. Pues lo aceptamos en camino. Y como no tenemos la tarjeta gráfica todavía para reparar para este pedido de aquí, pasamos el día. Terminar el día. Bueno, yo creo que el vídeo ya lo voy dejando por aquí, pero bueno, vamos a montar la tarjeta gráfica y dejo ya el vídeo. Aquí tenemos el que nos han pedido que cambiemos el refrigerador, pero vamos a montar este pedido que lleva más tiempo esperando para no esperar al cliente. Y vamos a montar la tarjeta gráfica. Retiramos la antigua. Esta torre, pues hay que quitar este protector. Esta tarjeta gráfica no sé si el juego deja que nos las quedemos. Y la podemos vender porque si es una tarjeta rota, no sé cómo será esto. Así sale esta torre. Esto es muy bueno porque ves, podemos ver cómo funciona realmente la torre. Si tenemos previsto comprar esta torre. Pues ya hemos quitado la tarjeta gráfica antigua. Veis, aquí nos sale la rota, que la podemos vender, era lo que yo decía. Aunque esté rota, pues no sé por qué la vamos a vender si está rota, pero bueno, pues aunque sea alguien igual quiere las piezas y le ponemos la nueva. Cerramos otra vez, ponemos los tornillos. Y ya tiene la tarjeta gráfica instalada. Vamos a cerrar. Compatible. Está roto. Cerramos. Y atornillamos. Bueno, ya está. Solo habría que comprobar ahora que el sistema se enciende. Y ya tendríamos otro cliente contento. Vamos. Y así es todo este modo. Es un modo realmente que es un simulador de taller. Pero lo interesante, porque a lo mejor alguno dirá, pues no me parece muy divertido, no. Pero es que realmente el objetivo de este juego es aprender. O sea, si uno está pensando en abrir su propio taller o aprender a reparar ordenadores por su cuenta, este modo más o menos no es perfecto, pero si te acostumbras, el ordenador funciona perfectamente, pues ya se lo retiramos. Si te enseña un poco las situaciones que te puedes encontrar. Le decimos que lo tiene listo para recoger. Aquí tenemos otro pedido, mejorar 16 GB de RAM. Como veis, no nos paran de llegar pedidos. Y aquí le decimos que lo vaya a recoger. Y bueno, yo creo que voy a dejar aquí el vídeo. Si queréis seguir viendo cómo reparar ordenadores, puedo subir otro vídeo. Pero vamos, ya este vídeo se ha quedado bastante largo. Pero vamos a salir ya del juego. Y ya os había hecho una idea bastante aproximada de lo que es este simulator. Básicamente es eso. Yo con lo que me quedaría es que si vais a comprar un ordenador, el montaje libre es perfecto, porque podéis hacer un simulacro exactamente de las piezas. No están todas las marcas, pero bueno, están las más conocidas, o si no podéis poner equivalentes. Pero bueno, se supone que esto se irá actualizando y también si faltan marcas se irán añadiendo. Y podéis hacer un simulacro exactamente del PC que os vaya a comprar por pieza, ver que todo encaja, cómo funciona la torre, cómo se coloca cada pieza, y así cuando os traigan el PC real vaya a ir mucho más rápido y mucho más seguro, porque ya habéis montado ese ordenador de forma virtual. Y en el caso del modo carrera, pues básicamente si algún día tenéis un problema con el ordenador y no sabéis a qué se debe, pues si habéis jugado este modo carrera, pues ya tendréis una idea de los problemas que se suele encontrar un taller informático. Un poco simple, no es del todo real, pero sí es bastante aproximado. Yo hay algunas cosas que he hecho en falta,
como por ejemplo cuando pasas el spray, que no se vea una mano o el spray en el aire, queda bastante cutre. También tiene pequeños fallos porque cuando conectamos los cables de la placa, estamos conectando los del USB, los del disipador, los ventiladores, pero en ningún momento nos dice que conectemos lo que es los cables del botón de arranque, que es para que después se vea la lucecita clásica del disco duro y del PC encendido. Esos cables también hay que conectarlos en un ordenador real, en un PC real. Y no sé por qué en el juego no se ha incluido eso de conectar los cables de la torre, de las luces de las torres, a la placa. Pero bueno, es una cosa que también deberían mejorar. Y hasta aquí el vídeo, que en este caso solo quería enseñar cómo funciona este simulador. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!